Hola a todos, espero que hayan empezado muy bien el año. A la espera de volver a nuestras vidas normales y en el caso de los músicos de volver a los escenarios y a nuestros viajes, quiero seguir compartiendo con ustedes obras de distintos géneros, de distintas épocas y de distintos compositores en mi canal de YouTube, pero también voy a compartir un poco de la rutina diaria para preparar esas obras. He decidido empezar el año con un compositor que atesoro particularmente, no solo por la maestría con la que escribe para el teclado, sino también por la vida fascinante que tuvo y su personalidad avasallante. Se trata de Domenico Scarlatti. Voy a interpretar y vamos a trabajar un poquito, les voy a dar algunos tips, algunos consejitos al momento de trabajar la obra y que son las dudas muy numerosas, por cierto, que nos asaltan a todos cuando abordamos obras tan delicadas y tan refinadas como son en general las sonatas de Scarlatti. Si quieren pueden ir a escuchar las otras sonatas que ya tengo grabadas en el canal de YouTube, porque el lenguaje de un músico, más allá de los detalles particulares de cada obra, se parece, y una vez que lo conocemos nos resulta más familiar y más ameno poder trabajar esas obras. Esta es la sonata Kirkpatrick 380 o también puede ser la Longo 23 en una tonalidad muy luminosa, la tonalidad de Mi mayor. Bueno, vamos a trabajar esta primera parte, que es como la introducción de la sonata. Ya de entrada podemos sentir la gran influencia que tuvo la música folclórica española en la música de Scarlatti. Scarlatti era un adicto al juego y le encantaba ir de una casa de juego a otra por las calles de Madrid, que fue una ciudad en la que vivió durante mucho tiempo, y así mezclarse con la gente del pueblo que interpretaba muchas de las tonadas, de las guitarreadas, de los zapateados y de las castañuelas, un instrumento que Scarlatti recreó también en el teclado. Domenico Scarlatti durante su adolescencia tuvo la ocasión de viajar a Italia muy seguido junto con su padre, el gran compositor Alessandro Scarlatti, y conocer así a Bartolomeo Cristofori, el más grande constructor de clavicembali, pero también un gran experimentador. Y así es como Scarlatti prueba los primeros pianoforte. Era el antepasado del piano tal cual lo conocemos. Y se vuelve un maestro en la manera de escribir expresamente y de una manera adecuada a lo que era el teclado nuevo, lo que era este nuevo instrumento. Entonces vamos a empezar. Estas son muchas de las dudas que me vienen a la cabeza en el momento de trabajar una obra tan delicada como esta. Por empezar, lo más importante tanto en esta sonata como en cualquier otra sonata de Scarlatti es la igualdad en el toque y también la nitidez. Cuando uno mira esta sonata puede imaginarse equivocadamente que la escritura simple va a darnos una interpretación de una manera más sencilla, lo que es totalmente falso, porque una de las grandes dificultades que tiene la música barroca y también, por ejemplo, en la música de Mozart, al haber pocas notas es muy difícil lograr una igualdad entre una y otra. Además, en este comienzo tenemos otra enorme dificultad técnica y mecánica, que es que tres dedos se siguen uno a otro, quinto, cuarto y tercero. Como ya sabemos, el cuarto es el dedo más débil, el dedo tonto, como lo llamo yo, y el quinto tampoco es de los más fuertes. Así que todo este comienzo es un comienzo muy difícil y diría yo, por lo menos es lo que me pasa a mí tocando esta sonata, una vez que logré la introducción, la cosa va avanzando de una manera más fácil. Entonces, comencemos por el principio.
Otra de las cosas muy difíciles es tener que separar la mano en dos. Mientras el segundo y el tercero hacen un trino, el pulgar queda inmóvil. Y hay que lograr, evidentemente, la igualdad de dos dedos, pero en una posición, en una postura de la mano muy incómoda. Otro tema muy importante en la música barroca es el tema de los matices. Recuerdo muy bien las enseñanzas de la gran pianista y pedagoga Rosalind Turek, que siempre nos decía, los matices tienen que cambiar por terrazas, es decir, no dentro de un mismo compás o dentro de una misma frase, por lo menos no como lo haríamos en un compositor como puede llegar a ser Chopin o Beethoven, más perteneciente al periodo romántico. Aquí estamos todavía dentro del estilo, el estilo barroco, que no nos permite hacer ni muchos decreyendos, ni muchos diminuendo y tampoco demasiados cambios de tempo. Es muy importante, tanto para esta como para todas las sonatas de Scarlatti, yo en particular lo hago permanentemente, trabajar con el metrónomo, porque si no, uno sin darse cuenta va cambiando el tempo a lo largo de la obra. Entonces, el trino no está exacto, no está lo suficientemente nítido. Segundo y tercero tienen que ser dos dedos que, a pesar de estar en una posición muy difícil, tienen que ser exactamente igual. Lo mismo va a repetir con la mano izquierda. Esta repetición de las frases es lo que hace realmente muy difícil el comienzo de esta sonata. De más está decirles lo difícil que es un trino con el dedo pulgar y el 2, mientras tenemos el quinto que no debe levantarse. Luego, la otra enorme dificultad. Vamos avanzando en la sonata las escalas, la igualdad en el toque en las escalas de Scarlatti. Obviamente, en la música de Scarlatti hay escalas permanentemente. Estas tres escalas se pueden hacer de un matiz diferente, pero lo más importante, una vez más, es lograr la igualdad en el toque. Y además, no podemos hacerlo, es una elección, podemos hacerlo staccato, pero en este caso yo lo siento más legato. Por lo tanto, hay que seguir un fraseo tratando siempre de no hacer un cambio de dinámica ni un cambio de matiz demasiado evidente dentro de del mismo compás. Una vez más, vemos por terrazas. No podemos, pero no debemos hacer, por ejemplo, como podríamos hacer si se tratara de un compositor romántico. Entonces vamos cambiando el matiz en un compás y en el siguiente podemos hacer o más o menos fuerte, dependiendo de una elección personal. Ahí terminamos con la introducción y vamos a el garbo de la música española, por lo menos así lo veo yo, y muy importante lo mismo. Las frases se van repitiendo en la mano derecha y en la mano izquierda y evidentemente las dos manos no tienen la misma fuerza y la misma digitación y la misma destreza. Por lo tanto, hay que trabajar mucho las manos separadas. Por ejemplo, el riesgo es más fuerte. No, es una pregunta y una respuesta de la mano derecha y de la mano izquierda. El trino, de nuevo, no era lo suficientemente nítido. Uno puede probar digitaciones distintas, la que más le resulte fácil, con el objetivo de lograr siempre, en todo tipo de ornamentación en la música barroca y en toda la música en general, nunca sacrificar
un fraseo para lograr la destreza mecánica o la destreza técnica. Todo eso hay que verlo antes, es decir, que todas las dificultades que podemos encontrar tendrían que estar, ojalá que se pudiera hacer así, tendrían que estar resueltas antes de darle paso a la inspiración y a la expresividad. Bueno, espero que les haya resultado interesante algún tipo de consejo que también me gustaría que les sirviera para dar una motivación para abordar las obras que estoy trabajando. Los invito a que me hagan preguntas. Hay muchos temas que se pueden tocar, evidentemente, en esta sonata en particular y en el estilo de Scarlatti. Así que si les interesa, no duden en escribirme, en hacerme preguntas y también de juntarse a mí para escuchar la sonata una vez que la haya terminado de trabajar, grabaré para ustedes. Muchas gracias.